Bueno, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Qué bueno poder verles, a todos y cada uno de ustedes. Quiero presentarme. Mi nombre es Reinaldo Endara Echeverría. Ahorita está hablando, le quita. Ya me querían quitar el micrófono. Ok. Como les decía, mi nombre es Reinaldo Endara Echeverría. Muchos en la comunidad me conocen y me dicen el hermano Rey. Otros me dicen con un poquito más de cariño y me dicen el hermanito Rey. Otros me dicen hermano Reinaldo y otros me llaman por mi nombre y me dicen Reinaldo. Trátenme como quieran, pero soy un servidor de ustedes y estoy para el que me necesite y crea que yo le pueda ayudar, estoy para servirle. Le quiero bendecir al Señor porque cuando me invitaron a participar en la Semana Santa y dar esta prédica, yo le iba a llamar la persona, le iba a llamar a Nereida y le iba a decir, Nera, ¿sabes qué? Dámela del día miércoles. ¿Por qué? Porque yo mañana cumplo 62 años. Y entonces yo decía, qué lindo poder predicar en mi cumpleaños. Y luego recapacité y dije, si es que el Señor me dio y el Consejo Comunitario decidió que yo dé la prédica de hoy, es porque yo soy el que tengo que dar la prédica de hoy. Yo soy el que tengo que hablar del tema de hoy. Entonces, además de eso, en este año, para que nos vayan conociendo un poquito más, este año cumplimos 40 años de casados con mi esposa, con Marisol. Y también estaba recordando que ya van a ser 39 años de que el Señor llegó a nuestra vida. Y ya. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque Él vino a salvar nuestro matrimonio. Porque al primer año de casados ya mi forma de ser le había un poco puesto en compromiso a Marisol y pues teníamos dificultades. Pero el Señor llegó justo a tiempo para salvarnos. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios, a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso, que siempre está para ayudarnos, siempre está para mostrarse al que lo necesita y a su pueblo? Muchas veces los que no le escuchamos somos nosotros, pero yo creo que el Señor nos ha llamado y me ha llamado a vivir la resurrección que tenemos con Él, esa vida nueva que el Señor nos da. Pero también tenemos que comprender que la vida nueva, la resurrección, esa vida eterna viene después de morir y morir en la cruz. Morir en la cruz. Entonces, nosotros hemos hecho un camino y estamos haciendo un camino. Y me pidieron que haga la enseñanza y pues yo empecé a hacer, ya tenía la estructura completamente hecha, ¿no? O sea, ya, sí, esto voy a decir, esto aquí, esto acá, ya estaba hecha, ¿no? Y entonces ayer escuchándole a Juan Pablo, porque también en mi interior no había podido terminar de escribirla, ¿no? De escribirla, de poner los puntos, pero ya la tenía completamente estructurada. Y una voz me decía en el interior, primero espera a que hable Juan Pablo. Primero espera la primera charla, espera la primera charla. Entonces, dio la primera charla Juan Pablo y como que cambió el enfoque de lo que el Señor me estaba diciendo a mí, de todo lo que me estaba hablando en este tiempo, desde que me dijeron para dar la charla de esta noche. Y yo le quiero dar gracias a Dios por lo que el Señor nos dijo ayer en la noche. Dos cosas se me quedaron a mí grabadas y que lo repitió Nereida al final de la conferencia. No huir, no escapar, no irnos, estar siempre pendientes de que Dios nos ha llamado a cumplir una misión y no debemos huir de ella. El Señor nos ha dado espíritu de valentía para que podamos nosotros seguir el camino y hacer la obra que Él nos pide. Y la otra es algo que nos repitió muchas veces Juan Pablo ayer, que era
Quédate aquí, que yo voy a orar. Quédate aquí, que yo voy a orar. Quédate aquí, que yo voy a orar. La actitud de Jesús en el huerto de Getsemaní. Quédense ahí, a los discípulos, yo voy a orar. No importa lo que ustedes estén haciendo, yo voy a orar. Y me van a permitir, les voy a compartir la pantalla para ir viendo los puntos. ¿Me avisan si la pueden ver, por favor? Sí, ya se compartió. ¿Está en Aún no blanco? salen, está en blanco, aún no salen las letras. Esa es la charla. Una pantalla en blanco. Ok. Ya, ok, vamos a ver. Los temas del lunes, martes y miércoles, la comunidad los llamó los dolores de Jesús. Yo quiero que alguien me diga cuál fue el título de la charla de ayer. Que abra el micrófono y me diga cuál fue el título de la charla de ayer. La oración de Jesús en el Getsemaní. No, La angustia. La angustia de Jesús. La angustia de Jesús en el monte de El los huerto de olivos. los olivos. La Es- angustia de Jesús en el monte de los olivos. la angustia. De Jesús en el monte de los olivos. El huerto de los olivos. A ver, a mí me parece que esa no era el título de la charla. Ese es el tema, o sea, en el fondo eso es lo que se habló. Pero ¿cuál es el título? El sufrimiento espiritual. Casi, casi. El dolor espiritual de Jesús. Ya, muchas gracias, Jimmy. El dolor espiritual de Jesús. Todo lo que dijeron está bien. El sufrimiento de Jesús en Getsemaní, todo estuvo perfecto, pero el título era el dolor espiritual de Jesús. Ciertamente nosotros debemos ir viendo qué es lo que nosotros estamos atendiendo, qué es lo que Dios nos está hablando. Yo supongo que todos se acuerdan, porque todos nos quedamos con eso. Quédate aquí, que yo voy a orar. Eso era una de las cosas que ayer nos decía Jesús. Entonces, siguiendo con esto, vamos nosotros a ver, el tema de esta charla es el dolor sentimental y emocional de Jesús. Ayer el dolor espiritual, hoy es el dolor sentimental y emocional de Jesús. Y para eso nosotros vamos a ir viendo acerca de la traición de Judas. Y vamos a leer la palabra de Dios en los versículos que le continúan a la charla de ayer. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 45 y 46. Viene entonces a los discípulos y les dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren que el que me va a entregar está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces Jesús se apartó de sus discípulos a orar? 3 veces. ¿Y las 3 veces que hicieron los discípulos? Dormir. Jesús les decía, velen, y ellos dormían. Y a la tercera vez viene Jesús, ¿y qué les dice? Les dice, ahora ya pueden dormir y descansar, que ya vienen a aprenderme. Ya vienen a aprenderme. El Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Cómo nosotros sentimos estas palabras de Jesús? Ya duerman, ya. Sigan nomás durmiendo, no importa. Yo les pedí que velen conmigo, pero no lo hicieron, ya duerman nomás. ¿Eso no les recuerda a algo que pasa entre esposo o esposa cuando no se llevan bien?
Hijo compadre, cuando el hijo hace lo que quiere, no llega un momento en que nosotros, ¿qué le decimos? Haga lo que usted a bien tenga. ¿Utilizamos o no utilizamos esas palabras? Les decimos ya, o sea, nosotros te hemos dicho que hagas esto, que hagas lo otro, que por aquí, que por allá, pero hacen lo que quieren. Llega un momento en que le decimos, ya, quieres hacer lo que quieres hacer, hazlo. Entonces aquí vemos que Jesús, si bien es Dios, también es hombre, es humano. Entonces, ¿qué es lo que le sale a él? Le sale ese dolor emocional, ese dolor que él tiene de sus sentimientos, y le dice, no me hicieron caso, entonces, ¿qué hagan? Sigan nomás durmiendo. Han querido dormir toda la noche, duerman. ¿Sí? Entonces, es una reacción propia de nosotros como seres humanos. Cuando ya, por más que les decimos, los profesores, ¿qué les dicen a los estudiantes? Cállense, atiendan. Pero llega un momento en que ya les confrontan. ¿Para qué? Para que hagan. Ya hay incorregibles que no se les puede decir nada. Pero de ahí viene otra cosa que yo no sé si ustedes se dieron cuenta o el rato que estamos leyendo el Evangelio, Jesús les acepta. Después Jesús acepta a sus discípulos como son, débiles, pecadores, pero les quiere seguir enseñando. ¿Y sabe qué es lo que les dice Jesús? En el versículo 46 les dice, levántense, levántense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les pregunto, cuando uno está dormido, ¿cómo se despierta? ¿Se despierta así todo atento, todo libre de la mente y todo lo demás? ¿O se despierta medio tonto, medio obnubilado, medio ahí que no entiende las cosas? Y primero Jesús les dice, quédense dormidos. ¿Sí? Y después les dice, levántense. ¿Por qué? Porque Jesús ya les acepta y les dice y quiere que Él les vuelve a tender la mano. ¿Para qué? Para que ellos salgan de lo que estaban, salgan de esa pasividad, salgan de esa comodidad, salgan de que, yo me duermo mientras Jesús me está pidiendo que vele. Entonces, Jesús, que pese a ese dolor emocional que siente y que lo que quisiera es dejarles ahí a sus discípulos y seguir con su misión solo, ¿qué les dice? Levántense. O sea, les vuelve a invitar a que estén con Él. No les deja, sino que quiere otra vez tenerla a su lado y le dice, vámonos. Pero como los discípulos están todavía medio dormidos, así que no se despiertan bien, no le entienden, ¿no? Y Jesús les sigue diciendo, levántense, vamos, ¿por qué? Porque ya viene el que me va a entregar. O sea, les va diciendo lo que va a pasar, lo que está pasando. Y la intención de Jesús es salir al encuentro de los que vienen a aprenderle. Jesús no es de los que se esconde, Jesús no es de los que huye. Ayer Juan Pablo nos decía, el huerto de Getsemaní está en una posición tal que Jesús podía haber huido fácilmente, pero no lo hace. Y es más, con estas palabras que les dice a sus discípulos, Él les está diciendo, yo quiero salir a verles, vámonos, vamos hacia adelante, vamos a ver al que me viene a aprender. No que vengan, yo voy. Pero como sus discípulos todavía están dormidos, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio después? Y vamos a leer el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, del versículo 47 al 55, que es el motivo, uno de los motivos de esta charla. Y dice, todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, préndanlo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo, salve Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, a lo que has venido.
Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Le dice entonces Jesús, vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que empuñen espada o a espada morirán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento dijo Jesús a la gente, ¿cómo? ¿Contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo eso ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Todavía les estaba hablando a los discípulos para que se levantan y vayan. ¿Sí? Cuando ya llega, ¿quién llega? Llega Judas, con mucha gente con palos y espadas. Pero llega Judas y dice algo muy importante en la palabra de Dios. Dice, llega Judas, uno de los 12. Hace énfasis en que era uno de los suyos. Uno cercano a Jesús. Uno que comió, bebió, durmió donde dormía el maestro. Estaba siempre con él. ¿Cómo creen que se sintió otra vez Jesús? Jesús ya pasa el dolor de que sus discípulos, a los que llevó al huerto para que le acompañen a orar, para que velen con él, se duerman. Y ahora llega uno de los 12, otro, Judas, y Judas viene con gente para prenderle. El dolor de Jesús, ¿cuál es? Es uno de los que estuvo conmigo cerca. Yo les pregunto, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos hace algún mal, ¿nos duele? Claro que nos duele. Por ejemplo, los políticos nos traicionan a cada rato. ¿Nos duele? Sí. ¿Nos da iras? Sí. Pero no nos duele tanto como cuando es alguien muy cercano a mí. Un papá, una mamá, un hermano de sangre, un hermano de comunidad. Cuando es alguien con el que yo he andado, al que le he ayudado, al que le he sacado, con el que me he sacrificado, yo me puse a pensar, yo decía, Jesús estuvo con ellos 3 años. Y en esa época los discípulos vivían con el maestro. Entonces todos iban a donde iba el maestro, estaban con él día y noche. ¿Cuántas veces habrá orado por Judas? ¿Cuántas veces le habrá escuchado a Pedro? ¿Cuántas veces le habrá dado la mano a Santiago para salir? Y ahora esos mismos, y en especial ahora Judas, le está vendiendo. Es uno de los 12. Esos son dolores que uno lleva en el alma. Uno lleva en el corazón. Uno lleva y dice, y le traspasa. Si no, pregúntenle a la mamá cuando un hijo le falla. Le duele. Le duele y le destroza el corazón dependiendo lo que el hijo haya hecho. Pero nos duele. Y eso le pasaba a Jesús. ¿Por qué? Porque ya hay uno al que yo le di mi vida, le di todo lo que yo tenía, y vean cómo me está pagando. Y hay más todavía. En la palabra de Dios viene. ¿Y cómo le entrega a Judas? No le entrega diciéndole, ya cójanle a ese, sino se acerca y le da un beso. Y le dice, Rabí, maestro. El beso que es para nosotros, ¿es un gesto de odio? No, es un gesto de amor. Uno se acerca a la persona amada y le da un beso. Yo cuando saludo con mi papá, y lo hacía con mi mamá también, siempre me acerco y le doy un beso en la mejilla. ¿Por qué? Porque le amo, porque le respeto. Es un gesto de amor. Y Judas lo convierte en un gesto de traición. Entonces es otro golpe para Jesús. No solo viene a entregarle, sino que además se acerca y le da un beso. Un beso que en vez de simbolizar amor, representa traición. Representa yo ya no te conozco.
yo no tengo nada contigo, te aparto de mi vida. Entonces, es un golpe mucho más fuerte para Jesús en su humanidad, diciéndole, ya, contigo no te quiero nada, no tengo nada, no quiero tener absolutamente nada. Entonces, Jesús siente ese golpe. ¿Le duele? Claro que le duele. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Y su emoción, su sentimiento está herido, porque ve que alguien que él, con el que estuvo años, le traiciona. ¿Cómo reaccionaríamos usted o yo ante eso? Lo mínimo es, ¿qué te pasa? Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús le dice, amigo. Y al decirle amigo, ¿qué está haciendo Jesús? Le está tendiendo otra vez la mano, le está tendiendo un puente para decir, está bien, me traicionas, me entregas, pero yo te doy la mano para que vengas conmigo. Pero recibe otro golpe. Judas, en vez de aceptar ese puente que le está entregando Jesús al llamarle amigo, se va, le deja, se va, no lo quiere tener. Entonces, no es que Jesús recibe un solo golpe. Nosotros muchas veces recibimos golpes emocionales, sentimentales, uno a la vez. Jesús recibe golpe uno tras otro y empieza a recibir golpes. Desde ayer que veíamos golpes fuertes a su espíritu y ahora golpes fuertes a sus emociones, a sus sentimientos. Los que debían estar conmigo o se duermen, me traicionan, utilizan un gesto de amor para traicionarme, para indicar odio. Entonces uno puede sentir que ha fracasado. Y al final de la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, después de decir todo eso, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. O sea, no quedó uno para decir, se quedó él conmigo. No, todos se fueron. Ya le prendían a Jesús y todos pies de polvorosa. Y ahí se cumple y también confirmamos lo que ayer nos decía Juan Pablo. El lugar del huerto de Getsemaní era un lugar en donde uno podía huir porque tenía cómo salir de ahí sin ser agarrado. Entonces, Jesús recibe otro golpe, ya no de uno solo, ya no de los 3 que se quedaron dormidos antes, ya no de Judas que le traiciona, sino de todos sus discípulos que salen huyendo, todos salen huyendo, todos le abandonan. Entonces, ustedes imagínense si nosotros en nuestra humanidad pensáramos, yo tengo 3 hijos, tengo 4 nietos, no me imagino Blanquita que tiene 11 hijos, 30 y pico de nietos, 30 y pico de bisnietos. Decir, si todos le abandonan, o sea, ¿con quién me quedo? O sea, es durísimo. Es decir, con todos los que yo estaba, con todos los que yo podría tal vez arrimarme, y no me queda nadie. Difícil. Es un sentimiento de soledad, de abandono. Se siente engañado. Es un sufrimiento que no cualquiera lo puede soportar. Pero ese sufrimiento lo tiene Jesús. Y Jesús está sufriendo porque quiere que nosotros, porque sabe que Él tiene que pasar todo eso para nosotros darnos vida. Porque no puede haber resurrección sin cruz. No puede haber resurrección sin la muerte, sin el pago por nuestro pecado, porque Él pagó nuestros pecados. Si no, vayamos a leer Isaías, en el siervo doliente. Él cargó todas nuestras culpas, todos nuestros dolores. Tenía que pasar, pero no porque tenía que pasar, no es que no le iba a doler, porque hay muchos pueden pensar, decir, sí, es que era Dios, entonces como es Dios, Él sí lo puede soportar. Pero recordemos que está pasando todas estas vicisitudes, todos estos abandonos, todas estas traiciones, las está pasando como hombre. Como hombre.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y tenemos también otro ejemplo, la negación de Pedro. Y yo les invito a que ustedes en su casa lean Mateo 26, del versículo 69 al 75. Y no lo leo porque yo creo que ya todos nosotros lo sabemos casi de memoria. Pedro, después de que le prenden a Jesús, le va siguiendo, atrás, le va siguiendo, y llega hasta la casa del sumo sacerdote donde está encarcelado Jesús. Y le empiezan a reconocer. Y le dicen, tú eras uno de ellos. Y él dice, no, yo no soy, yo a él no le conozco. Sale para calentarse y le dicen, no, tú eres Galileo, tu dialecto te traiciona, te culpa. Y él dice, no, yo a él no le conozco, yo no tengo nada que ver con él. Sigue haciendo lo mismo que hacían los otros, abandonando a Jesús, renegando de Jesús. Y por último también le dicen, no, tú estabas con él, yo te conozco. Y empieza a decir maldiciones, a imprecar y decir que no le conoce a Jesús. No le conoce a Jesús. ¿Sí? Entonces, y canta el gallo. Esto ya le había dicho Jesús. Mucho antes le había dicho, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Imagínense, ya ustedes debemos ir viendo lo que está viendo. 3 veces se fue Jesús solo a orar porque sus discípulos se quedaron dormidos. 3 veces. Pedro le niega 3 veces. Y ya Jesús le dijo. Entonces yo me preguntaba y digo, ¿por qué Pedro no se da cuenta de que se está cumpliendo lo que dice Jesús? En la primera negación, acordarme y decir, cierto, Jesús me dijo que a la tercera, entonces no voy a hacer que llegue. No, él no piensa eso. Él solo quiere salvarse, porque sabe que si le acusan de ser seguidor de Cristo, tal vez tiene la misma suerte que él, muerte. Entonces él dice, no le conozco. O sea, no piensa en lo que le hizo a Jesús. Y me vuelvo a preguntar y digo, ¿por qué Pedro no se dio cuenta en la segunda vez que le negó? ¿Por qué no se dio cuenta? Si a él le negó una, le negó 2, y ya Cristo le había dicho que hasta que el gallo cante, le va a negar 3. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque él está pensando solo en él. Él está pensando solo en su vida. Él está pensando solo en sí mismo. No está pensando en los demás, ni en Jesucristo, ni en nadie. Está pensando en él, en salvarse él. Y me vuelvo a preguntar y digo, ¿por qué Pedro no se da cuenta cuando le niega por tercera vez? Porque no es que Pedro se da cuenta cuando le niega por tercera vez. No. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque lo único que él quiere es salvarse. Él quiere salvarse. No quiere hacer otra cosa sino salvarse él mismo. Y solo se da cuenta cuando canta el gallo. Cuando canta el gallo se da cuenta que recuerda lo que le había dicho Jesús. Y a diferencia de Judas, ¿cuál es la reacción de Pedro? Se va, llora, se derrumba, queda molido, o sea, se derrumba. Se siente culpable. No es la misma reacción que Judas. Judas se va sin decir nada. Pedro llora. Se da cuenta de que le ha traicionado al maestro, de que le ha traicionado a Jesús. Ahora podemos pensar, ¿cuál traición es más grande? ¿La de Judas o la de Pedro? ¿Cuál duele más? Las dos duelen. Las dos duelen. Las dos le hicieron heridas a Jesús. Las dos. Muchos pueden decir, no, es que yo no soy Judas. No le he vendido al Señor por 30 monedas. Le he negado unas 2 vesitas. Le he negado alguna vez. No he hecho lo que me ha pedido. Entonces, yo no soy como Judas. Tal vez un poquito como Pedro. Pero ¿cuál es mayor? Las dos hieren a Jesús.
Las dos hieren a Jesús. Y las dos le hacen daño. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Nos enseña con Pedro que él no puede justificarse. Pedro no puede justificarse, no puede decir, Señor, sí se me pasó, es que tú no me advertiste. No, Jesús le advirtió. No puede justificarse. Y nosotros tampoco podemos justificarnos de lo que no hacemos. Muchas veces Cristo nos pide hacer cosas y no las hacemos. O nos dice, no hagas alguna cosa y igual la hacemos. No podemos justificarnos. ¿Qué también descubrió Pedro? Descubre su vulnerabilidad. ¿Qué descubre? Que él es limitado. Mire, hermano, usted y yo somos limitados. Fallamos. Aquel que crea que ya tiene ganada la vida eterna, que mejor vaya viendo cómo sigue su camino. Este es un camino de aquí hasta que el Señor nos llame. No es, yo ya estoy como yo, ya, el Señor me llamó hace 39 años, pero ha sido un camino en el que ha habido caídas, levantadas, ha habido problemas, ha habido dificultades, y seguimos caminando, seguimos superando dificultades en nuestra vida. Entonces no podemos decir, no, yo ya lo tengo ganado. No, no tengo ganado nada. Porque también tenemos enemigos que nos están rodeando para hacernos caer y ponernos la zancadilla y nos la puede poner hasta el último. Eso nos enseña esta reseña con Pedro. Y luego tenemos la reconciliación con el Señor que no está, pero ustedes la pueden buscar. Cuando el Señor y Pedro se reconcilian, más bien el Señor le reconcilia a Pedro consigo mismo, con él, con todo, ¿sí? ¿Y qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que siente Pedro cuando Jesús le reconcilia con él mismo? Él percibe la distancia, percibe la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque ya Pedro, después de resucitar Jesús, ¿qué le puede decir? Yo me preguntaba y decía, Señor, Pedro, los apóstoles, te vieron resucitado. Vieron que tú moriste en la cruz, que te pusieron en una tumba y después estabas caminando con ellos. Nosotros no hemos visto a una persona resucitada. No hemos visto a alguien que haya muerto y que se haya levantado a la vida. Entonces, Pedro vio la grandeza de Dios y dijo, Dios es incomparable, Dios es demasiado grande, la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Nuestra pequeñez. Y en esa pequeñez Dios nos ama. Pero él vio la grandeza de Dios. La grandeza de Dios porque ese Dios que es infinito le está amando. Le está amando. Y le está diciendo, así como tú me negaste, yo te perdono. Yo te perdono. Yo te perdono. Y después de eso, ¿qué hay? Un desbordamiento de la gracia de Dios. Ese perdón, esa misericordia y decirle, además de que me negaste, además te doy para que apacientes mi grey. El Señor a nosotros, pecadores. Yo me siento pecador. Tal vez no el pecador que era hace 39 años y tal vez no el pecador de hace un año, pero sigo siendo pecador. Y pese a que soy pecador, Dios me confía una misión y me confía hacer algo por Él. Qué grande y misericordioso es. Esa es la gracia de Dios que desborda y dice, toma, yo confío en ti, ven, hagamos. Y eso es lo que uno tiene que aceptar. Aceptar que Jesús, pese a ese dolor que está sintiendo, siempre le mira. Yo también me he puesto a pensar, ¿cómo le miró Jesús cuando Pedro ya le negó 3 veces? Tal vez las películas nos han dado una idea. ¿Cómo le vio Jesús? ¿Le vio con odio o le vio con amor? Le debió haber sido una mirada de amor, de decirle, yo te conozco, yo sé que eres débil, pero sigue adelante. Y es esa mirada que siempre que uno va a la reconciliación, yo por lo menos siento que Dios me mira, me perdona y me dice, sigue adelante,
Eso es lo que me dice. Y entendemos que la misericordia de Dios crece, crece, y la confianza en Él nuestra va creciendo, y siempre va creciendo. Pero nosotros hemos visto aquí discípulos del día de ayer que se quedaban dormidos y que le hicieron una enorme herida espiritual a Jesús, y discípulos que le han hecho heridas emocionales. Judas, Pedro, sus apóstoles que salen corriendo, pero no solo ellos, sino también todos aquellos que en el domingo de Ramos, el domingo que pasamos, este domingo, hace 2 días, levantaban los ramos y decían, Hosana al Hijo de David, al Rey, bendito. Ustedes también han de haber estado así, ¿no es cierto? Hemos estado así, todos levantando el ramo. Esos mismos, con Pilatos, pedían que les crucifiquen. Les libero a Barrabás o a Jesús, y escogen a Barrabás. Crucifícale. Qué herida para Jesús. Saber que a esas personas que Él les dio de comer, porque muchos de ellos comieron y sobró. Muchos de ellos Jesús les sanó. Y tal vez ahora estaban diciendo, crucifícale. Muchos recibieron un favor de Jesús y no salían en su defensa. Uno puede sentirse derrotado. Y las razones que escribían para decir todo esto, ¿cuál es? Que no era el rey que ellos estaban esperando, porque ellos querían un rey poderoso como David, un rey poderoso que les saque y que les ponga a los romanos fuera. Eso era lo que querían. Y Jesús no vino a hacer eso. Él vino a amar, a darnos amor y a que nosotros demos amor. No era el rey que buscaba. No era el rey que muchas veces nosotros buscamos. Hay veces en que nosotros nos alejamos de Dios porque no es el Dios que me da lo que yo quiero. No es el Dios que me dice siempre cosas bonitas, sino hay veces en que me dice raza de víbora. O hay veces en que me dice, hijo, no estás haciendo bien las cosas. Entonces, yo ahí me voy. Entonces, muchas veces nosotros también estamos gritando, crucifícale. Y también vemos que se dejaban influenciar por lo que decían los otros. Y nosotros muchas veces nos dejamos de influenciar por lo que dice las noticias, la televisión. Ahora tenemos mucho miedo de salir, mucho miedo de ir. O sea, vamos a misa, hay veces en que no vamos al grupo de oración. ¿Por qué? Porque ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a ir? Y todo lo demás. Pero para ir a una fiesta sí podemos salir. Para ir al centro comercial y salir bien de noche, podemos salir. Entonces, nos dejamos influenciar por el ambiente y no le creemos al Dios de la vida, a ese Dios que nos cuida, a ese Dios que está con nosotros, a ese Dios que no va a permitir que a nosotros nos pase, sino solamente lo que Él permita. Pero tenemos que creerle. ¿Para qué? Para no herir a Jesús, para no herir a Jesús, si no lo podemos seguir haciendo. Descubrirnos a nosotros mismos. Yo aquí les quiero poner unas frases que encontré, que a mí me encantaron y las quiero compartir con ustedes para que las vayan llevando. Hermano, a medida que descubra mi barro, descubro al alfarero. Yo soy de barro, limitado completamente. Pero mientras más encuentro mis limitaciones, más le encuentro al que me hizo, a ese alfarero que me moldeó, a ese alfarero que me ama y que me restaura las veces que sean necesarias para seguir adelante. Sentirme perdonado, me siento perdonado por Dios. Recuerdo la falta porque sentir el perdón es decir, no, yo ya olvidé
que le falté a Jesús, que le falté a mi familia, que le falté a mi esposa, que le falté a mi hermano. No, lo recuerdo. Negación, tal vez traición, pero más recuerdo la misericordia de Dios. Recuerdo la falta, y con esa falta recuerdo que hice mal, pero más recuerdo la enorme misericordia que ha tenido Dios conmigo, que pese a esos dolores que Él cargó, nunca ha dejado de amarme. Se aprende a situar al pasado, aceptar ese pasado y vivir el presente. Muchos nos quedamos en el pasado, vivimos del pasado, nos ahogamos en el pasado, pero nosotros debemos dejarle al pasado ahí, situar al pasado, dejarle ahí y vivir el presente, este presente que Dios nos da, para vivirlo con Él, para Él, y hacer lo que Él nos pida. Y algo que me gusta es, nos arriesgamos a crear un capítulo nuevo, empezamos a escribir una nueva historia, pero de la mano del Creador. O sea, escribir una historia, escriba. Hay muchas veces en que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a escribir en la computadora que ya no escribimos a mano, ¿no? Y yo estoy acostumbrándome a escribir las charlas primero a mano y después las paso a computadora. Aquí está escrita a mano. Por si alguien quiere el manuscrito, aquí tengo, ojalá me entiendan. Pero está escrito. Escribir nuestra historia, pero el que debe escribir es Jesús. El que debe escribirlo es Jesús. Porque una cosa bien clara, el pecado nunca sale. El pecado nunca sale, hay que sacarlo. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que hacerlo. Y cada uno de nosotros podemos tener un pecado, incluso hay pecados ocultos que no se ven, pero tenemos que trabajar para que el Señor los saque. Y algo que me ha pegado y me ha dolido muchísimo es, Dios no merecía lo que yo le hice. Y hay muchas cosas en que regreso la vista y digo, no se merecía. Pero gracias, Señor, porque tú me sacaste y tú me has dado una nueva vida. Yo les quiero compartir, hermanos, porque tal vez alguien escuchó, el hermano Reinaldo lleva 39 años, entonces ya se debe saber la Biblia de pe a pa. No, no me la sé. Quisiera, pero no me la sé. He leído mucho, sí. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? No quiere que nos sepamos la Biblia. Nos debemos saber lo más que podamos, pero debemos nosotros vivirla. Yo creo que cada vez hay más que Dios quiere darnos. Y Él quiere y ha pasado todo este sufrimiento emocional y espiritual, emocional, de sentimiento sentimental. Dios pasó ese sufrimiento. Jesús lo pasó como hombre. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros a que nosotros también podemos superar todos nuestros dolores, todas nuestras dificultades emocionales. No podemos decir no puedo, porque el que dice no puedo es el que le está disminuyendo a Dios. Le está diciendo a Dios, tú no puedes. Si nosotros tenemos amor por el Señor y le creemos al Señor, le creemos a Él, Él viene a auxiliarnos. Yo les decía que estamos cumpliendo 40 años de casados con Marisol este año y 39 de que el Señor llegó a nuestra vida. Y llegó justo un año de casados, porque si no, posiblemente nuestro matrimonio se acababa porque teníamos una dificultad. Y no porque hubiera habido gritos ni nada, no había nada, es que no había diálogo, no había conversación. Yo soy una persona muy callada, me puedo pasar días callado y no pasa nada. Y eso estaba afectando mi matrimonio, porque mi esposa me decía, tú eres, la pared es más abrigada que ti, ¿ya? Entonces eso nos estaba haciendo daño. Y justo el día en que el Señor, Marisol quería romper esto, llegó el Señor a nuestra vida. ¿Cómo no darle gracias a Dios? 39 años que vamos caminando. La mayor parte de ellos ayudando a parejas. Y gracias, Señor, porque ahora
estamos volviendo a dar. Alguien está rayando la pantalla. Estamos nosotros también volviendo a ayudar a parejas. Vienen parejas por consejería. Y eso ha hecho renacer en nosotros el servicio al Señor. Qué alegría poderlo hacer, pero es porque uno va entendiendo que Dios lo hace. Y este nuevo renacer, yo creo que también empezó hace más o menos un año, 6 meses, menos 6 meses, 7 meses. Me fui a un retiro. A los tiempos que hago un retiro, pero no para darlo, porque retiros, he dado varios retiros en los años. Un retiro para recibir, no para dar, simplemente para escucharle a Dios, simplemente para escucharlo. Un retiro en el que Dios me habló desde que entré hasta que salí. 4 días, 4 días. Y desde ahí mi vida volvió a dar otro brinco, porque me di cuenta de que el Señor sana mis heridas emocionales, sana mi vida. Y entonces al sanar mi vida, sana mi matrimonio. Al aceptar que puedo superar mis dificultades, estoy aceptando que Jesús es el Señor y que Él lo puede hacer. Cualquier cosa, Dios lo puede hacer. Cuando uno le abre el corazón al Señor, se entrega a Él y no deja de participar. Por más que pasen 100 años, nosotros siempre le necesitaremos. Yo ahora me siento un necesitado de Dios, un necesitado de su presencia, un necesitado de los hermanos, un necesitado del grupo de oración, un necesitado de la gran asamblea, un necesitado de la misa de oración por los enfermos, un necesitado de la pastoral de parejas, un necesitado de la oración personal, de la lectura de la palabra, un necesitado de Dios, porque sin Dios no se puede. Y que esto sea para gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces,